Buenos días. Les doy la bienvenida para este segundo día del coloquio Espacios Públicos en Conflicto. Para quienes no estuvieron ayer, repito brevemente que esta actividad forma parte de las actividades impulsadas por el proyecto de investigación Ciudad Neoliberal y Derechos Urbanos, estudio comparativo de espacio público en ciudades de América Latina, que abarca ciudades de la frontera norte, como Ciudad Juárez y Tijuana, hasta las ciudades capitales de América Latina, o eso pretende para ir construyendo un diálogo entre las ciudades. Para esto se creó una red de investigadores de América Latina y la página web CIDUR, Ciudad y Derechos Urbanos, que es cidur.org, que los invitamos a consultar y las invitamos a consultar. Y bueno, esta actividad de estos 2 días se inscribe en este proyecto y tiene como propósito acercarnos a la discusión sobre la manera como se produce social y simbólicamente la ciudad neoliberal con relación al espacio público y la ciudadanía, la condición de género y juventudes. El día de hoy se trata de espacio público, juventudes y violencias. Vamos a iniciar con la ponencia magistral Jóvenes, Bioproxemia y las luchas por el espacio público, que presentará José Manuel Valenzuela. Le doy la bienvenida, es un gran gusto que vaya a tener su presentación y les voy a leer su perfil. José Manuel Valenzuela es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesor e investigador del Departamento de Estudios Culturales, el COLEF, y miembro del SNI Nivel 3. Sus investigaciones han abordado temas relacionados con la cultura, con cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y cultura popular. Ha publicado 33 libros, 15 como autor único y 18 como coordinador y coautor. En 2001, José Manuel recibió el Premio Internacional Casa de las Américas por su libro Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México. En septiembre de 2017 recibió el nombramiento de Fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, CALAS son sus siglas en inglés. Algunos de los libros más recientes son Precariedades, Exclusiones y Emergencias, Necropolítica y Sociedad Civil en América Latina, coordinado del 2017. Otro libro es Juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España, coordinado 2015. El sistema de Antinosotros, Culturas, Movimientos, Resistencias Juveniles, 2015. Sed de Mal, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social, del 2012. Es coordinador del libro Por las Fronteras del Norte, una aproximación cultural a la frontera México-Estados Unidos, publicado en el 2003 en coedición con el Fondo de Cultura Económica y Conaculta. No me extiendo más, aún hay más, pero quisiera ya darle la palabra al doctor José Manuel Valenzuela para que haga su presentación y posteriormente a su presentación, a su ponencia magistral, la doctora Marcela Meneses presentará sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Buen día a todas, a todos. Bueno, agradezco esta generosa invitación de Patricia Ramírez Curi y su equipo conformado por personas muy gentiles que han sido muy amables y les agradezco mucho. Lo que quisiera es entonces presentar de manera muy general algunos de los ejes desde los cuales podría yo colocarme en esta discusión. Iniciaré con un anclaje, que casi siempre me gusta iniciar con un anclaje a lo que será la presentación. Y posteriormente hablaré sobre tema de jóvenes en el espacio público, el concepto de biocultura, que implica biopolítica, bioresistencias, bioidentidades, bioproxemias, y finalmente, después necropolítica, el tema de juvenicidio y feminicidio, y terminaré con los nuevos protagonismos en los movimientos sociales por parte de las y los jóvenes. Bien, lo que quiero presentar como anclaje refiere a una experiencia en una comuna en Manizales, Colombia.
Bien, en 2017, en la Comuna 5 de Manizales, Colombia, observé el trabajo de unos instructores comunitarios con niños y niñas de educación básica, quienes les pidieron que dibujaran su barrio. Varios dibujos llamaron fuertemente mi atención, entre ellos uno realizado por Sofía, que presenta una nube azul sobre 4 casas de colores, anaranjado, rojo, verde y rosa, con rayas negras que la ensombrecen. La visten de luto. En ella escribió la casa de mamá. Abajo aparece un camino donde un niño asesina con un arma de fuego a una mujer, identificada como la mamá, quien sangra profusamente de la cabeza mientras una segunda bala está a punto de impactarla. La madre lleva un cartón de leche que seguramente acababa de comprar en la tienda que aparece en la parte izquierda del dibujo. El otro dibujo que llamó fuertemente mi atención fue el de Esma, a quien solicité que me explicara el contenido de su dibujo, lo que hizo sonriendo sin ningún tipo de inhibición. Yo dibujé a un señor consumiendo drogas, un cigarrillo de marihuana, una pistola o arma como le quieran llamar. Dibujé a un señor matando a otro y animales muertos. Esma colocó textos identificando los elementos de su dibujo, donde aparece ella parada sobre un camino que conduce al señor drogado como destino anticipado. Un cigarro de marihuana al lado de un corazón partido, una pistola y el esquema de un rostro figurado con 2 grandes ojos que lloran. El matón y el muerto. Y finalmente un marrano sin vida. No obstante, en lo alto del dibujo colocó un sol sonriente que puede iluminar otros caminos. Bueno, yo dibujé. Le pedí que por favor esto. Consumiendo drogas, dibujé un cigarrillo de marihuana, dibujé una pistola o arma como le quieras llamar. Dibujé a un señor matando a otro y animales muertos. Y después ponemos una semilla ahí. Les había dicho a las personas que graban que esto, por favor, no, por respeto a la niña, no debe de circular en ninguna red. Bien. Bueno, a partir de esta experiencia de Manizales, lo que queda claro es que pensar cómo se construye la ciudad, el espacio público, los ámbitos íntimos, los espacios intermedios entre la ciudad y el contexto íntimo, como sería el tema del barrio que analiza Michel Desserteau, por ejemplo. Pues está construido a partir de horizontes que no necesariamente prefiguran estos escenarios luminosos que nos venden las promesas que escuchamos reiteradamente desde el campo político. Lo que tenemos en realidad es una condición que empobrece los escenarios de vida en América Latina, una dimensión que desde los años 80 yo he definido como la expropiación de la esperanza, una esperanza que rompe con lo que fueron esos horizontes generados desde el llamado milagro de la posguerra, en el cual los jóvenes podrían anticipar escenarios diferentes y la educación era ese elemento que podía servir como canal para lograr esa movilidad social. Lo que tenemos ahora entonces es una situación desde la cual nos obliga a pensar escenarios en los cuales no sea la muerte, no sea las armas, no sea, digamos, la violencia lo que defina las formas de construcción del sentido cotidiano de la vida de las niñas, de los niños. Entonces, a partir de este anclaje, quisiera señalar que efectivamente pensar a los jóvenes y pensar a los espacios públicos nos obliga a tener una perspectiva diferenciada.
no existe el espacio público como una condición homogénea, vivible, significada por los habitantes de la ciudad. El espacio público se vive, se apropia y se representa de forma distinta dependiendo de las condiciones de las cuales nos encontramos. Y lo mismo ocurre con la condición juvenil. No existe el joven ni la joven, no existen los jóvenes. El joven y la joven es una construcción que alude a cronotopos particulares de tiempo, espacio, desde los cuales cobra sentido la condición juvenil. Esto ha sido así desde una dimensión diacrónica y lo es desde una condición sincrónica. No existía el joven en la Grecia antigua. El modelo efébico tenía que ver con unos cuantos hombres, las mujeres quedaban excluidas del concepto de juventud. El modelo caballeresco, la construcción del sentido de lo juvenil, tiene que ver con el tránsito de la niñez a la adultez, mediado por las armas, la condición caballeresca. La revolución industrial genera nuevos tránsitos de la niñez a la adultez, en este caso mediado por un dispositivo económico, la incorporación al trabajo. Pero casi en todos estos elementos estamos hablando de la construcción transitiva de la juventud. La juventud pensada como este tránsito de la niñez a la adultez, pero no estamos hablando de un estilo de vida propio que genere lo que sería la identificación de las y los jóvenes. A partir de la masificación de los sistemas educativos, siglo XIX y XX, vemos aparecer por primera vez al joven de los sectores clases medias, principalmente, que van a volver epítomes de la condición juvenil. Ellos van a representar y van a construir un nuevo estilo reconocible desde el cual se va a identificar a estos jóvenes y entonces aparece, digamos, esta idea de un joven de clase media que en los años 50, 60, pues va a participar en lo que sería la primera gran disputa por la construcción del sentido y significado de lo juvenil. Me refiero a la Lost Generation, la generación perdida, esta generación de entreguerras que ve con profunda desconfianza más de 20 millones de personas asesinadas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la generación de los beatniks, con Jack Kerouac, con su poema himno El Aullido. Yo he visto a los mejores hombres de mi generación morir en las guerras, morir en las drogas. Jack Kerouac, En el camino. Charles Bukowski, Soy la orilla de un vaso que corta, Soy sangre. Ferlinghetti, Corso, Mike McClure y muchos otros. El movimiento, el hipismo, que va a generar obviamente toda una erupción, contracultural, pero el eje central es que estos jóvenes ya no se reconocen en las etiquetas desde las cuales se construyó el sentido de la juventud por parte del mundo adultocrático. Esto que va a atravesar y va a llegar a nuestros países, como sabemos, va a tener una suerte de corolario fúnebre en 1968, en Europa, en la primavera de Praga, en el 68 mexicano, donde este joven glorioso, el estudiante representante del futuro, de lo mejor de la sociedad, se va a ver transformado en una persona que con riesgo de una suerte de contagio comunista, de ideas extranjerizantes, un personaje que se vuelve safio, peligroso, criminalizado, y desaparece el estudiante como este representante de las y los jóvenes desde las perspectivas dominantes, pero por otro lado irrumpe lo que sería una perspectiva desde la cual las y los jóvenes recurren a nuevas formas expresivas, sobre todo a través de identidades en cuanto jóvenes, desde las cuales se reconocen, y desde ahí se va reconfigurando el sentido o los sentidos múltiples, plurales del ser joven. Dicho esto, entonces, discordamos de este planteamiento de Michel Maffesoli de la emoción como la argamasa que articula a las y los jóvenes. Esto obviamente no existe y tampoco existe en los tiempos de las tribus, donde solo cita a dos autores latinoamericanos. Él encuentra esa suerte de esa búsqueda eterna del salvaje en América, de una mirada eurocéntrica, y solo cita a Roberto da Mata con Carnavais, Héroes y Malandros, sobre el Carnaval de Brasil, uno de los carnavales más pautados, por cierto. Lo interesante son las escuelas y todo lo que tiene que ver antes de la entrada al Sambódromo. Y a Octavio Paz con su
extraordinario libro desde la perspectiva literaria, pésimo desde lo que es su acercamiento tanto a la cultura popular como a las jóvenes. Su incomprensión del pachuco, al cual cataloga como un payaso siniestro, un clown que no quiere asimilarse a la cultura americana, y Octavio Paz no entiende que el pachuco es una de las principales y de las primeras formas de resistencia juvenil, una resistencia transfronteriza, luego hablaré de esto, y que Octavio Paz no ve las condiciones en las cuales emerge esta figura que recupera elementos simbólicos definitorios del perfil cultural de lo mexicano como recurso y estrategia de resistencia social. Un pachuco desafiante, un pachuco que va a, digamos, hacer visible una forma de identidad afirmativa. Y lo que Octavio Paz no vio, y era que en esa época había todavía restaurantes con letreros que decían prohibida la entrada a perros, a negros y mexicanos en Estados Unidos, donde mexicanos y afros solo podían usar un día a la semana las albercas públicas, cuando el agua estaba más sucia, que solo tenían ciertos espacios en los camiones, cuando se llenaban los de los blancos tenían que quitarse para que se sentaran los blancos, hasta que Rosa Parks dijo no me levanto, e inicia el movimiento de los derechos civiles de la población afroestadounidense y el movimiento chicano. Octavio Paz tampoco vio los famosos Sud Riots, los motines de los pachucos, de los cuales hablaré después, porque hablaré particularmente del pachuco. Entonces Octavio Paz no vio nada de esto y solo vio a un clan que no se asimilaba a la cultura americana, pero tampoco nos explica cuál cultura americana. Los indios nativos originales de esos territorios, los 75,000 mexicanos que según Karen McWilliams en su imprescindible Al norte de México se quedaron al norte del río Bravo después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo en febrero del 48. 100,000 mexicanos, dice Manuel Gamion, forjando patria, 125,000 dicen estudios chicanos más recientes. Lo cierto es que Octavio Paz tampoco vio esa población, ni vio la profunda heterogeneidad social, cultural de la población estadounidense, y prefirió condenar al pachuco a una idea de payaso siniestro que tenía que ver básicamente con esa incomprensión de Octavio Paz de lo que estaba ocurriendo con los códigos de la cultura popular. Y tan no los entendía que en el otro, además de del pachuco y otros extremos, en Máscaras Mexicanas, otro de los capítulos del laberinto, señala: el otro día estando en la biblioteca de mi casa, escuché un ruido en el cuarto contiguo y al preguntar quién anda ahí, la criada que recién regresaba de su pueblo contesta: no es nadie, señor, soy yo. Eso demuestra el sentimiento de inferioridad de los mexicanos. Eso no demostraba en absoluto eso. Esa misma mujer, en otra situación de relación, soy yo mijo, soy yo hija, soy yo comadre, soy Juanita, pero la relación de la criada y el señor, él no es nadie, más bien refleja ese abismo social entre Octavio Paz y la criada, más que una condición intrínseca, inherente, atávica de lo que Samuel Ramos, retomado por Octavio Paz, describiría en el laberinto, en su El perfil del hombre y la cultura en México, 1934. Entonces tenemos que esta dimensión de lo que era un promedio de 28 años de vida en la Edad Media, a lo que estamos hablando ahora en México, 75 años, pues hay un cambio fundamental y este cambio implica lo que era la construcción del sentido de lo juvenil. Pero tampoco en términos sincrónicos podemos hablar de los jóvenes. Todavía hoy, si vemos las zonas más pobres de México, la condición de algunas mujeres de 25 años con 5 hijos, no tiene nada que ver con el proceso de envejecimiento y de vida, de cómo se vive esa transitividad entre ellas, que a esa edad ya son prematuramente envejecidas frente al síndrome Madonna, donde a los 50, 60 se puede tener apariencia, look y ritmos juveniles. Entonces, visto desde esta manera, creo que tenemos que repensar algunas categorías que se volvieron muy populares. Entonces, no es la argamasa de las emociones, porque se rompió la idea de la estructuración social, no existe el tema de hegemonía, de formas de sociedad, como dice Maffesoli, hay socialidades y al final de cuentas los jóvenes se unen a partir de la argamasa de la emoción. Por supuesto que esto no ocurre así, por supuesto que los nietos de Slim no
van a slamear con los jóvenes de Ciudad de Nezahualcóyotl simplemente porque les gana la emoción. Seguimos viviendo sociedades profundamente fragmentadas, profundamente desiguales, profundamente excluyentes, y esto por supuesto es parte de cómo se inscriben estas realidades dentro del espacio público y dentro de nuestras ciudades. Por lo tanto, esto es una manera que incide en la forma de la cual se vive la ciudad, se utilizan ciertos espacios de la ciudad y se significan. Entonces, si nosotros pensamos esto desde la perspectiva mexicana, pues diríamos que en realidad los jóvenes pobres pocas veces fueron reconocidos como parte de los escenarios de las ciudades. En algunas fotografías ahí de Casasola vemos de repente saliendo de las pulquerías, los vemos como parte de ese folclore de la pobreza que fue poblando nuestras ciudades. Si nosotros revisamos cómo se fue conformando el concepto de juventud en México, y a partir de Julio Guerrero con su génesis de la criminalidad en México de 1901, pues lo que tenemos es que todos estos desplazados que salen a partir de las políticas porfiristas, que llegan del campo a las ciudades, se van a convertir pues en esas personas que tienen que ver, que colindan con la delincuencia y que son vistos con profunda desconfianza por parte de las clases medias y altas. Son estas personas que llegan a vivir en las calles, son los homeless de la época, son eso que Julio Guerrero va a identificar efectivamente como personas, pero que no entran en la categoría de juventud. Samuel Ramos, en El perfil del hombre y la cultura en México, va a identificar a toda esa población que anda con la piel desnuda como los pelados, esos pelados que le sirven para darle sentido a lo que él construye como el sentimiento de inferioridad de los mexicanos, y todo este debate que se va a prolongar con Salazar Mayén y su construcción del concepto del malinchismo que le va a plagiar Octavio Paz posteriormente, y que lo que tenemos ahí es básicamente un proceso donde los pobres y los jóvenes quedan atrapados en esas categorías. Y en todo caso, efectivamente, el propio proceso de crecimiento de las clases medias que se da de manera muy fuerte, digamos, y que pasaría de cerca, no sé, 30% aprox a inicios al final de la Revolución Mexicana, hacia el 1900, de población urbana a más del 60% ya en los años 60, acercándonos a los 70, y finalmente a los 75, actualmente 85 más o menos por ciento, 80% de la población urbana. Pero al mismo tiempo el crecimiento de las clases medias va a redefinir el sentido, las categorías y la construcción de horizontes de vida por parte de las y los jóvenes. Y es ahí donde se inscribe, por supuesto, el tema del 68, es ahí donde se inscribe la influencia del rock y todo lo que sería la conformación de parámetros distintivos que en un momento el rock sirvió para identificar las culturas juveniles. Ahora el rock no es más un identificador de los jóvenes, el rock simplemente es un identificador con ciertos grupos sociales, donde tenemos extraordinarios personajes como el Chabelo del rock con Lora, por ejemplo, ¿no? Todavía con sus desplantes de puberto, madre, este tipo de condiciones, pero tenemos una enorme cantidad de personajes de la tercera edad profundamente rockeros. Un rock que va a ser transformado en esa convivencia entre el norte y el sur, un rock que en el caso particular de Tijuana emerge con una potencia impresionante a partir de unos cuantos rockeros, Javier Batis, los DJ5, por ejemplo, que tenían la oportunidad de escuchar la música de Estados Unidos en los radios, eso que entonces le llamaban las estaciones de negros, no eran políticamente correctos, y que tenían prohibido que los blancos se escucharan, pero desde del lado sur de la frontera sí escuchábamos esa música, y Batis escuchaba el soul y el blues de las estaciones de negros, y surge un rock tijuanense muy marcado por una influencia afrolatina. Esa influencia afrolatina que en el libro Oye Cómo Va, que coordiné, Carlos Santana, quien aprende a tocar ahí en Tijuana,
siendo de padre mariachi en San Francisco, estaba el papá, escucha y me dice Santana en una entrevista en ese libro, la primera vez que escuché tocar a Javier Batis, su música me llegó al cerebro, al corazón y a los genitales. Y después el papá se lleva a Santana, dicen se llevó el sonido de Tijuana, Batis y algunos otros bárbaros del norte vienen y transforman una escena que era profundamente clase mediera acá en la Ciudad de México, Enrique Guzmán, César Costa, Julissa, Angélica María, etc. Y estos tipos que trabajaban en los congales de Tijuana. Eran unos pubertos que tocaban después del striptease, ellos subían a tocar con toda la matota, acostumbrados a otro tipo, a otro estilo y otro sentido de la música rockera. Por eso es tan importante esta transformación de la escena de juvenil y el rock como un nuevo espacio conquistado por los jóvenes, entre los cuales efectivamente esta influencia de los bárbaros del norte que reconoce Federico Arana, que reconoce José Agustín, que reconoce Carlos Monsiváis, que reconocieron muchos de los que trabajaron en estos temas. Entonces, lo que tenemos es instalada ya una disputa por el sentido de lo juvenil, un no reconocimiento y los jóvenes construyendo el propio significado de lo que es ser joven. Y en ese sentido creo que la parte importante que nosotros podríamos considerar es que esto implicó una fuerte confrontación con las etiquetas adultocráticas que querían efectivamente seguir pensando a las y los jóvenes desde una imagen, digamos, romántica subalternizada, ¿no? Esta idea que fue rota por los jóvenes del 68 y que de muchas formas implicó también una suerte de desdibujamiento de lo que fue esta figura tan presente de los jóvenes hasta los años 60. Entonces, lo que tenemos ahí fue la enorme confrontación entre una perspectiva adultocrática, una perspectiva que se sentía como apropiada del tema de la experiencia y que cuestionaba estos afanes de libertad, estos sueños juveniles. Esto es muy importante porque después de los 60 viene toda una oleada de muchos adultos que de repente yo ya viví eso, yo también quise cambiar el mundo, yo quise hacer la revolución, tú eres joven, eres inexperto, ya aprenderás. Toda esta confrontación que lo analiza de manera magistral Walter Benjamin en su libro La metafísica del poder, en el ensayo de la tríada egregia, jóvenes, juventud y educación. Donde dice Walter Benjamin, esta confrontación entre la experiencia del adulto frente a los sueños juveniles. Y al final termina diciendo, detrás de todo este afán de muchos adultos por evitar, por tratar de impedir, por aplastar los sueños de los jóvenes, no hay otra cosa más que la condición vergonzante de aquellos que saben que traicionaron sus propios sueños. Dicho esto, quisiera entonces colocar uno de los ejes que desde mi punto de vista vienen marcando después de esta condición a la cual ya aludí, me quedé en los 60, voy a recuperarlo un poco, una visión un tanto, no histórica, pero sí con ciertas estampas diacrónicas, a partir del concepto de biocultura, cómo veo que se han reconfigurado estos escenarios. Construyo el concepto de biocultura y tiene que ver con la centralidad del cuerpo como dispositivo estratégico en la definición de procesos de apropiación, recreación y resistencia social. El concepto de biocultura, por supuesto, tiene como primer componente y como referente el concepto de biopolítica de Michel Foucault. Foucault desarrolla desde dos dimensiones el concepto de la biopolítica. El primero de ellos, antes, ¿quién me va a controlar el tiempo? Porque yo soy como los carros viejos, tardo en arrancar, pero luego agarro aviada y entonces nada más me avisan alguien cuando me tenga que, unos 5 minutos antes de que me deba de callar, por favor. Conste que siempre aviso y ya no me hago responsable si no me avisa. Entonces, el concepto de biopolítica de Foucault tiene dos dimensiones. La primera es la que desarrolla en su seminario, que le llamó biopolítica, en el cual casi no habla de biopolítica.
pero que pues, fundamentalmente se refiere a lo que fue la incorporación de la política pública dentro de las grandes estrategias de las políticas de Estado a partir del siglo XVIII. Es esta dimensión donde el Estado interfiere y participa en lo que es la definición de estrategias de salud, de estrategias de planeación, estrategias de familiares, etcétera, etcétera. Y entonces va a ser fundamentalmente esta condición. Pero después en otros trabajos, la microfísica del poder, vigilar y castigar, sus trabajos sobre la clínica, sobre la locura, etcétera, etcétera, va a definir a la biopolítica como este conjunto de procesos y dispositivos que participan en el control del cuerpo del otro y de la otra. Es esta idea de poder, de ejercicio del poder a través del control del cuerpo, desde el cual Michel Foucault va a desarrollar esta estrategia de la biopolítica, y esto él va a tomar como epítome, como el ejemplo más importante de la biopolítica, las clínicas, las cárceles, etcétera, etcétera. Es ahí donde entra esto que yo planteaba el día de ayer, cuando él señala el fin del suplicio, después de señalar el castigo de Damiens, ¿cuál castigo? La tortura, la mutilación, el suplicio público de este personaje que es descuartizado ante los ojos de la multitud. Pero él dice, a partir de entonces viene un traslado de lo que era este suplicio que se ejercía en el ámbito público hacia lo privado, hacia dentro de las clínicas, hacia dentro de las cárceles, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando regresaré al final a esto, cuando hablo yo del retorno del suplicio público. Pero lo que tenemos ahí es básicamente esta dimensión que trabaja Foucault, y que posteriormente su discípulo Giorgio Agamben en Homo Sacer se va a extrañar de que su maestro no se hubiera percatado de que el gran dispositivo de la biopolítica del siglo XX no fueron las cárceles ni las clínicas, sino el campo de concentración. Esto que trabajará como biopolítica también Agnes Heller, Friedrich Fecher, y siempre digo, desde otro nivel de registro es distinto Roberto Esposito, quien también va a trabajar estos temas. Entonces, tenemos el dispositivo de la biopolítica, y yo lo que creo es que esto nos es muy útil para entender lo que es la gran ofensiva de la derecha en América Latina y en el mundo, pero por lo pronto dejémoslo en jóvenes y en América Latina, aunque no únicamente esto que voy a decir no solo aplica para jóvenes y para América Latina, pero para facilidad de exposición y no estar haciendo tantos matices, dejémoslo por lo pronto ahí. Y entonces lo que tenemos es que la biopolítica es uno de los ejes fundamentales de conformación de política de la derecha en América Latina, y pasa efectivamente por diversos dispositivos de control de los jóvenes a través del control de su cuerpo, a través del poder, del ejercicio de poder sobre los cuerpos. Y esto, lo primero que observamos de manera muy clara por toda América Latina es nuevamente una enorme ofensiva en contra del aborto. El aborto se ha convertido en uno de los ejes biopolíticos donde ciertos grupos asumen que tienen el derecho de decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Y empieza toda esta gran discusión que ustedes revisan, recorre toda América Latina, esta búsqueda de evitar estas estrategias de control contra el aborto. El segundo gran eje de la biopolítica que observo son lo que serían la violencia o las políticas, el poder bioobstétrico. Un ejercicio de poder bioobstétrico que, sobre todo en el caso de Brasil, ha generado importantes resistencias de las mujeres que no están dispuestas a aceptar que el médico planee 200 partos por cesárea los fines de semana y que las obliguen a tener partos por cesárea y no partos naturales, entre muchos otros ejemplos. Esto lo digo porque hay un elemento de resistencia frente a esto importante. Hay otra gente en Ecuador trabajando también estos temas y en otros lugares. El tema de la esterilización forzada. Esto que también recorre en nuestros países mucho más de lo que nos imaginamos, e incluso en Estados Unidos hay casos, ha estado el registro de esterilización forzada,
donde ciertos grupos de poder definen, en este caso, que otros grupos, los pobres o ciertos grupos estereotipados, estigmatizados, no deben seguir reproduciéndose y ejercen estrategias de biopolítica, estableciendo estos mecanismos de control sobre los cuerpos de las mujeres. Las políticas de ablación, esta mutilación genital de las mujeres, que es otro dispositivo de biopolítica importante que podemos observar. Tenemos el tema de la biopolítica en el sentido del control estético del cuerpo. Todo esto que al final de cuentas tiene que ver con una imposición no son más allá de lo simbólico y que con consecuencias perversas, bulimia, anorexia, en fin, una serie de consecuencias que observamos de manera muy clara en nuestras sociedades a partir de modelos y prototipos que no necesariamente coinciden con lo que son, digamos, los fenotipos latinoamericanos. Hay un texto de Frances Negrón que se llama El trasero de Jennifer López. Los hombres no podríamos jamás escribir un texto con un título así. Pero ella es una feminista, lesbiana, puertorriqueña, neoyorquina, cineasta, muy buena. Y ella lo que hace es utilizar este debate en torno al cuerpo de Selena, y cuando se nombra a Jennifer López para que la represente, el debate que generó toda esta idea si llenaba el cuerpo, pero ella lo utiliza para hacer un debate muy interesante sobre lo que ha sido la incomodidad en el cine hollywoodense del cuerpo de la mujer latina. Eso es un trabajo muy amplio que ella tiene, pero me parece interesante. Otro de los dispositivos de la biopolítica que me parece muy importante destacar tiene que ver obviamente con los marcos prohibicionistas. El Estado decidiendo lo que una persona puede o no introducir en su cuerpo, marcos prohibicionistas que han sido profundamente iatrogénicos, mucho más mortales que las drogas que supuestamente dice combatir, marcos de muerte, marcos de control, y que al final de cuentas lo que tenemos es que detrás de estos marcos prohibicionistas siempre hay tres ejes que les definen: intereses económicos, afanes autoritarios de control, de poder, y lo que sería posicionamientos moralinos, posicionamientos morales, posicionamientos de exclusión de otro tipo de formas ético-morales religiosas. Estos tres ejes han estado a lo largo de toda nuestra historia. En América Latina, cuando llegan los misioneros, prohíben el consumo de la coca en los indios, en la región andina. Cuando se percatan que disminuye su rendimiento laboral, dicen, ok, está bien, pueden seguirla consumiendo, pero sigan produciendo igual. La iglesia prohíbe sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas por ser propiciadores de lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes, textual. Afortunadamente nuestros pueblos han sido más sabios y mantenemos maravillosos géneros musicales. Pero después viene todo el tema del control del marco prohibicionista en relación con las drogas. Y aquí lo que tenemos, no lo voy a desarrollar aquí, pero desde la ley Harrison 1914, que prohíbe la amapola y sus derivados, heroína, morfina, y que eran la aspirina de la época, de acuerdo con testimonios encontrados. Después 1933, con la modificación, la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, que inicia la ley seca, la ley Volstead, impulsada por el gobernador de Minnesota, Andrew Volstead, hasta 1933, que termina con la enmienda 21, después de reconocer el enorme fracaso que generó, pero más de 50,000 muertos por violencia y consumo de bebidas adulteradas, miles de expedientes abiertos de policías corruptos, generación de mafias muy poderosas, una violencia descontrolada donde Estados Unidos tiene que rendirse, pero eso generó escenarios de violencia y de muerte también en la frontera sur, porque las destilerías, casas de juego, prostíbulos se trasladaron al norte de la frontera y emerge toda esta historia de las leyendas negras fronterizas. En fin,
el tema de la biopolítica también pasa por el control de la sexualidad. Un control de la sexualidad que todavía hace poco en Nuevo León, las asociaciones de la derecha fueron y rompieron las páginas de los libros de secundaria donde se hablaba sobre educación sexual en actos públicos, donde en Colombia la secretaria de Educación tuvo que renunciar por haber publicado un pequeño folletito de educación sexual para jóvenes y la acusaron de lesbiana y la destituyeron. Entonces, está entre otras razones el tema de la reducción de la edad penal que también recorre América Latina de manera impresionante. Entonces, tenemos de manera muy clara toda una serie de dispositivos de biopolítica construidos desde ahí. Bueno, tengo 5 minutos y bueno, lo que quiero señalar es que lo que considera una limitación tanto en el trabajo de Foucault, sobreénfasis en la dimensión de la biopolítica como dispositivo de control. Y yo más bien he estado trabajando el concepto que acuñé de las bioresistencias. El cuerpo como dispositivo de la resistencia. Los jóvenes no son Bob Esponja, no reciben la biopolítica y simplemente acceden a estos dispositivos. Y las bioresistencias están pasando por el cuerpo significado, tatuajes, perforaciones, adulteraciones, escarificaciones, los punks que se convierten en murales ambulantes y llevan sus consignas en el cuerpo, en el vestuario. Está pasando también por el tema del cuestionamiento a los marcos prohibicionistas. Está pasando por las mujeres que deciden abortar a pesar de los marcos de prohibición, por la resistencia frente a la violencia obstétrica, por las luchas de las mujeres en contra de la esterilización forzada y de los hombres que se ha venido dando de manera conjunta, en fin. Lo que quiero plantear con esto es que necesitamos construir otras categorías y el cuerpo también se convirtió en un dispositivo central de las resistencias juveniles. Pero el cuerpo y los jóvenes no solo dialogan con el Estado, no solo dialogan con los marcos del poder político, no solo dialogan con las hegemonías, y el cuerpo también es un dispositivo bioidentitario. El cuerpo es una estrategia de la cual se reconocen y son reconocidos, es un cuerpo significante, desde la cual el ser pachuco, tirilo, cholo, marero, biker, rolling, skater, hip hopero, b-boy, tagger, grafitero, pichazonero, el ser emo, el ser chavo banda, el ser punk, por supuesto, el ser gótico, el ser oscuro, ser dark, etcétera, etcétera. Todas estas formas identitarias desde las cuales los jóvenes han recurrido y efectivamente lo que tenemos es un marco de significación en el cual ellos se reconocen y son reconocidos. Nosotros también podemos reconocerlos y en esta dimensión, digamos, también hay otro marco de juego simbólico de relaciones sociales articuladas desde una identidad que también se inscribe, se expresa y se significa desde el cuerpo. Y ahí es donde iba a entrar el tema de la bioproxemia, el cuerpo como territorio, el cuerpo como superficie, el cuerpo como espacio, el cuerpo donde lo que nosotros tenemos, que a mí me llamó mucho la atención, era que cuando yo empecé trabajando con los cholos en los barrios, en 1980, que entré al primer barrio, pregunté cuántos vatos son, ¿no? 50. ¿Cuántas mujeres? No, pues como 20, 25 y 50 vatos. Ahí me quedó muy claro que sin una perspectiva, no hablábamos de género feminista, hablábamos en aquella época, para no quedar expuesto, diré feminista, como dice Celia Morós, cuando le preguntan si puede haber hombres feministas. Y entonces, desde entonces me quedó muy claro la necesidad de trabajar esos circuitos diferenciados desde la condición de género cuando hablamos de juventudes. Y ahí un asunto fundamental para mí es que cuando hablaba con ellos que me decían, guacha, es que ya estoy ruco, ya tengo 17 años. O que decía un muchacho que escribía, decía en toda la decrepitud de mis 17 años. Y entonces... pero el asunto es que sí se veían mucho más rucos que los otros jóvenes. Entonces me empezó a llamar la atención el tema de cómo se inscribe el tiempo en el territorio corporal. El tiempo no es una unidad igual a sí misma. Entonces fue que acuñé la necesidad de trabajar el tiempo social y la intensidad del tiempo social. Y la metáfora de Marx de la revolución como locomotora de la historia
me sirvió para pensar que había un tiempo definido desde unidades desiguales. Cuando él dice cómo esos procesos de conciencia en un marco revolucionario, la gente se transforma, los cambios son muy rápidos, que lo que ocurre en otros momentos. Entonces eso me permitía pensar teóricamente un tiempo social. Y el libro de Stephen Hawking, La breve historia del tiempo, me permitía pensar en una inscripción del cuerpo en el territorio corporal. Esta metáfora de los gemelos, el que vive en lo alto y en lo bajo de la montaña, que van a envejecer distinto, el que va en un cohete y después regresa y es mucho más joven que el que se quedó, me permitía pensar que el tiempo entonces sí tiene inscripciones diferenciadas en el cuerpo y desde ahí repensar otros temas. Pero no me permitía comprender esos marcos fragmentados dentro de un mismo cuerpo. Y ahí no fue la lectura, fue la cultura popular. La conseja dio el viejazo, se le vinieron los años encima, esta suerte de proceso de enruquecimiento inexplicable que de repente, ay güey, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa con un quebranto, un asunto de salud, problemas? Que cuando vemos que todo ese proceso, cuando ese Jacob día tras día observo frente al espejo el paso implacable de la muerte, y de repente que lo vamos viendo, pero hay veces que eso como que se dice, ¿qué te pasó? No? Pues una enfermedad, etcétera. Entonces, esto me permitía pensar que el tiempo social, la intensidad del tiempo social inscrito en el territorio corporal juvenil o en el territorio del cuerpo es diferenciado por asuntos de clase social de manera muy fuerte. Esto que les señalaba al inicio de las personas en las zonas más pobres y las más ricas. Entonces, esto nos lleva a una dimensión de una bioproxemia que implica una intensidad de tiempo diferenciado, pero también una bioproxemia que implica el cuerpo como espacio, el cuerpo como territorio significado, pero que muchas veces cuando yo entraba a un barrio, por ejemplo, veía 50 vatos, en verano sin camiseta, con todos los tatuajes, los cuerpos tatuados, y detrás de ellos los murales exactamente con los mismos símbolos. Era como un continuum de un cuerpo muralizado y murales tatuados. Era un espacio donde todo el cuerpo forma parte de esa apropiación territorializada que se dio en las culturas juveniles y que de manera muy particular yo podía observar desde que lo que empezó todo ese proceso fuerte de irrupción de las y los jóvenes pobres como aspectos importantes dentro de la condición juvenil, que empezaba con el tema de los pachucos, de los cuales hablé su origen, pero a partir de los años 39, cuando irrumpe el pachuco envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, y le da un estilo a las calles de Los Ángeles y a las calles de las ciudades fronterizas mexicanas, un pachuco que irrumpe, que empieza a utilizar un cuerpo significado a través de los tatuajes, que empieza a utilizar un slang que después se convierte en un slang de barrio, que tenía que ver con las condiciones de transformación lingüística de la población mexicana, que de repente quedó atrapada en un contexto donde el idioma dominante era el inglés y ellos no lo hablaban, de tal manera que empiezan lo que yo llamo, tienen que reescribir su propio génesis y tienen que volver a darle nombre al mundo, y track se convierte en traque y market en marqueta. Ellos tienen que apropiarse ese lenguaje del dominador, como hace Calibán, el personaje de Shakespeare, frente a Próspero, para tratar de insultarlo, de denostarlo, de resistir frente a la dominación de Próspero dominante. Y la población mexicana se transforma a través del lenguaje y empieza a generar esta relación laboral que ya en 1924, en la novela Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, de Daniel Venegas, ya encontramos palabras como el traque, el camello, el jale, el cantón, el chante, etcétera, etcétera. Y el pachuco lo va a reconvertir desde una forma de apropiación lúdica en las palabras de guacha, trucha, simón, órale, la huiza, la jaina, el chapete, la esquina, hueque, el ala, chavala, derecha la flecha, calmontes, montes, bracamonte, y una gran diversidad lingüística que va a empezar a convertirse en un elemento de identificación. Pero lo más importante para este evento es que dentro de ese contexto se da lo que sería lo que yo llamo la influencia de esta ley seca sobre las formas de vida que se están dando en los barrios con las grandes mafias que empiezan a actuar, y la población mexicana y chicana empieza después a disputar el control de las cárceles a la mafia italiana. Entonces lo que yo digo es que esta dimensión de disputa en las cárceles hace que ellos vayan incorporando códigos de mafia,
me traicionas, te mato, que son estrategias de sobrevivencia en ese contexto frente a la mafia italiana, y después lo llevaron a los barrios. Rebasó los marcos de la cárcel y empieza todo un proceso de territorialización y una violencia de una lealtad, de una identidad atrincherada dentro de los barrios, que empieza con el pachuco y con todos sus símbolos emblemáticos, que después el cholismo los va a recuperar, y que posteriormente el solapamiento del narco dentro de los barrios en Estados Unidos va a generar la vida loca, no la vida loca de Ricky Martin ni de Francisco Céspedes, sino cárcel, muerte, drogas y violencia como elementos inscritos en identidades profundamente atrincheradas, donde decidir salirte del barrio puede implicar la muerte, donde la confrontación con otros barrios va a implicar lógicas autodestructivas sumamente fuertes, y de ahí viene el tema de la Mara Salvatrucha y el barrio 18. En Estados Unidos nos inventaron una historia, eran grupos que ponían en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, fueron creados por el Flaco Stoner, un exguerrillero. En las cárceles fue generada la Mara Salvatrucha, y que entonces la Mara Salvatrucha y el barrio 18 eran una amenaza. En México también lo dijeron, es una amenaza para la seguridad nacional mexicana. Los 25 personajes que actuaban en la frontera Tapachula-Tecunumán con la complicidad de la policía y de los directores de La Bestia, y lo dijeron los países centroamericanos. La historia es otra. La historia inicia con los desplazados de las políticas de tierra arrasada, las guerras civiles en Centroamérica de los años 80, más de 100,000 huérfanos de guerra, jóvenes y niños desplazados que llegan a Estados Unidos, a Los Ángeles, donde está la escuela Belmont, donde estaba el barrio Clantón, el barrio 18, antes Clantón 18, antes Clantón 14, un barrio con cerca de 70 años ya, que surge en esta condición que yo señalaba del pachuquismo de los años finales de los 30, 40. Ahí aprenden estos códigos, lo que el LMS era parte de los códigos de Pachuco, Cholo, el barrio Lupita, el barrio Guimas. Entonces empieza todo un lenguaje gestual, un lenguaje corporal, un cuerpo significado a través de los tatuajes que son, que expresan las marcas de las, digamos, entrañables. El tema del lenguaje que también se van a apropiar, dice este nuevo lenguaje cifrado de la Mara como trucha y órale, que son palabras que yo tengo registradas en diccionarios hace más de 30 años. Entonces emerge esta Mara Salvatrucha, pero no como Mara, emerge como parte del cholismo de los años, ya en los años 80 y 90, y después hay un conflicto donde se separa un grupo de salvadoreños. No les cuento la historia, porque tendría que hacerlo con mucho cuidado y no tendré tiempo de hacerlo, pero se separa un grupo de salvadoreños que son los que van a se separan del barrio 18. Por eso el conflicto barrio 18 y Mara Salvatrucha, y forman esto que ahora conocemos, la Mara Salvatrucha, que Mara, por cierto, no es de marabunta, como decía la policía, estas hormigas predatorias del Brasil, sino viene de Mara. Mara en Centroamérica significa amigo, es como compa, es homie, es raza, como decimos en el norte. Entonces no tiene que ver con esto. Número dos, en ese momento cuando se declara este asunto, la Mara representaba menos del 7.8% de la Mara Salvatrucha, el barrio 18 y los miles de pandillas juntas de Estados Unidos eran menos del 7% de violencia y crímenes en Estados Unidos, lo cual, entonces, ¿qué es lo que se oculta cuando visibilizas tanto algo? En México no tenía ninguna incidencia, y en Centroamérica era menos del 8%. Entonces, y por otro lado, el tema de su alianza con Al Qaeda, cuando yo les preguntaba, decían, esos güeyes ni les entendemos, ¿no? Pues imagínense, aliados con Al Qaeda, terrorismo, amenaza a la seguridad nacional. Pero lo cierto es que sí se conformaron identidades territorializadas, donde el control del espacio barrial como ámbito de incidencia, no la ciudad, porque estos grupos no participan, son identidades cotidianas, en el sentido de que se construyen en la relación cara a cara. La ciudad no es su espacio, a diferencia del movimiento de los punks o los taggers, el graffiti, que no buscan la apropiación del territorio, sino la significación del espacio público. Ellos participan en una disputa por el sentido y significado de la ciudad, pero no defienden los taggers, no defienden
defienden la placa, no defienden los dobles, no defienden lo que los murales, sino que simplemente ellos están en esa lucha por la significación de la ciudad y del espacio público. Estos son identidades atrincheradas donde el barrio y el control barrial se convierte en el dispositivo fundamental. Lo que estamos viviendo ahora es que el narco cada vez más deja fuera ese control de los jóvenes. El narco se sobrepone sobre estas lógicas de control y cada vez más vemos dos dimensiones: los jóvenes que pierden poder sobre el territorio, los jóvenes que pierden capacidad de control sobre el territorio, otro tipo de expresiones como el caso de los que ya señalé, de los taggers, que participan más en una lucha por la significación del espacio, y desde ahí, digamos, podríamos pensar que se van desarrollando nuevos escenarios de la presencia de las y los jóvenes en el ámbito público, y dejo fuera los dos ejes: necropolítica, feminicidio, juvenicidio, y los nuevos movimientos sociales, en los cuales vemos otra vez la irrupción de los jóvenes en la gran lucha desde, no de la política en sentido tradicional, no desde la relación Estado-sistema de partidos, sino de otra política y otras formas de ejercicio de lo político. Esta cultura de la hueva de los jóvenes que tanto se habló en los 90, no, a todos les da hueva, no quieren participar, son indolentes, son apáticos. La encuesta nacional de la juventud nos decía: los jóvenes tienen más, se mueven más por una agenda social. Temas ecológicos, temas indígenas, temas de derechos humanos, son asuntos que los motivan, que los mueven, como ocurrió con el zapatismo, que movilizó a muchísimos jóvenes. Sin embargo, no creen en la clase política, no creen en los políticos, no creen en los sistemas de procuración de justicia. Para la mayoría de los jóvenes en México no hay diferencia cualitativa entre ser policía judicial o narcotraficante. Y desde ahí entonces emerge esto que podemos nosotros identificar de esta lógica agenda, pero por otro lado hay una dimensión que recorre, y con esto cierro, que está recorriendo el mundo de manera interesante y que tiene que ver con una nueva presencia de los jóvenes en las disputas del ámbito público, que empieza 2010 Túnez, 2011 la primavera de Egipto, la primavera árabe en Egipto, el 15M español: si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir, su reconocimiento del 1% como el gran problema, Occupy Nueva York, con una construcción muy clara de participación juvenil, los Dreamers en Estados Unidos, luchando por un reconocimiento, hasta Yo Soy 132 en el caso mexicano, cierta lucha de jóvenes mareros por acuerdos de paz. No me refiero a la lógica pandilleril, sino a quienes trabajaron por acuerdos de paz, la MANE colombiana por el tema educativo, la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos con la maravillosa dirección de Camila Vallejo, que tuvo y que se volvió muy visible, lo que fueron las juventudes kirchneristas, y finalmente la revuelta brasileña. Tenemos otra vez bueno, y lo que ha estado en Nicaragua, la participación juvenil ha sido sumamente importante, y bueno, solo lo dejo así telegráficamente. Agradezco mucho su atención. Dijeron que quedan 5 minutos largos, o sea que... Tiempo social. Muchas gracias, José Manuel. Continuamos en la mesa de diálogo más tarde también. No acabamos este tema. Le doy la palabra a Marcela Meneses, 10 minutos para un comentario sobre... Sí, semejante responsabilidad comentar después de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Pati, por la invitación. Es un honor estar con ustedes dos. Gracias por la presentación, José Manuel. Siempre es un gusto escucharte, porque hay algo que yo siempre digo públicamente cuando tengo oportunidad, y es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con tus planteamientos, siempre estás proponiendo algo novedoso y ejes conceptuales que nos obligan a pensar, a problematizar, a retomar, a seguir tus pasos en ciertos sentidos, o a cuestionar o replantear algunas de las cosas que propones, pero siempre
son novedosas y eso es un gusto, es un placer para nosotros, para quienes trabajamos además sobre el tema de juventud. Dijiste muchas cosas, va a ser más como una reacción a bote pronto, porque si bien conozco muy bien tu trabajo, esta presentación pues no la conocía, entonces bueno, son comentarios que salen al vuelo. A partir de lo que nos presentaste. En principio, coincido plenamente, me gusta mucho esto que planteas de que no existe un espacio público como una entidad general, abstracta, homogénea, ¿no? Sino que está diferenciado, efectivamente, se construye permanentemente, se significa, se abre, se cierra de distintas formas, y en el mismo sentido ocurre con los jóvenes, con la categoría de juventud, y eso me parece muy atinado. No existen los jóvenes tampoco como una categoría homogénea y general, lo que me parece importante para diferenciar y tener muy claro cuando hablemos de grupos sociales como los jóvenes, es diferenciarlo a través de las categorías sociales densas, como son el género, la clase social, la propia edad, ¿no? La pertenencia étnica o la raza también. En términos de edad me refiero a que se homologa, ¿no? Como un criterio único a partir de la edad a ciertas poblaciones. Entonces, esta diferencia entre los jóvenes están comprendidos desde los 15 a los 29 años, o ahora en la Ciudad de México desde los 12 años, la nueva ley de las personas jóvenes en la Ciudad de México ya contempla a la población desde los 12 a los 29 años, y en ese sentido también ubicamos diferencias, porque no es lo mismo pareciera obvio, pero no es lo mismo tener 12, 13 años que 28. Entonces, digamos, se homologa a la población diferenciada entre todas estos marcajes sociales. Sin embargo, nosotros desde la investigación sí estamos obligados a distinguir estos elementos, pues. Y en ese sentido, entonces, en tanto el espacio público y los jóvenes no son homogéneos, tenemos que identificar nosotros de manera empírica, de manera quizás a una escala mucho más cercana, ¿no? Con un foco más cercano, en cómo se configuran los espacios públicos y los jóvenes mutuamente en ciertos espacios concretos, en ciertos tiempos específicos, y con jóvenes en particular. Entonces, todo este recorrido que nos haces de la historia de los jóvenes y en América Latina, en el mundo, en América Latina y en México, es cierto, es muy atinado, pero sí nos permite identificar transformaciones, ¿no? Profundas entre una etapa y entre otra, entre espacios, entre ciudades, y eso no hay que perderlo de vista. En ese sentido, en tanto son diferentes, tanto el espacio público como los jóvenes, nosotras, Jael López y yo, con quien he trabajado desde hace tiempo, proponemos pensar en una dupla, es decir, los jóvenes y el espacio público se encuentran permanentemente en una relación de influencia recíproca, de configuración mutua. Entonces no podemos pensar tampoco, cuando hablamos de esta relación jóvenes y espacio público, no podemos pensarla en términos separados, sino el propio espacio público permite la configuración de ciertas juventudes, de ciertas maneras de ser joven, de vivir la ciudad, de vivir el espacio, y también el espacio público permite ser joven de distintas maneras. Todo esto ubicado en relaciones de poder específicas. No podemos perder de vista tampoco las relaciones de poder en las que nos estamos configurando. Y en ese sentido, en este recorrido histórico que marcas, yo pensaba cómo colocar, cómo aterrizar el concepto de biocultura, ¿no? De bioresistencia que propones, porque nos hablas tú de la posibilidad, de la capacidad de los jóvenes de hacer uso de su cuerpo, ¿no? De apropiarlo como su primer espacio, su primer territorio significado, ¿no? Apropiárselo para ser reconocido, para reconocerse a sí mismos, para valorarse y ser reconocidos por otros. Y yo pensaba que en este recorrido histórico que nos marcas hay
ha habido momentos en donde ha habido más libertad, quizás más posibilidades de hacerlo en términos de emitir un mensaje público a través del cuerpo, diferente quizás al momento actual, al momento en el que estamos. Y pensaba a partir de la presentación también de ayer, de lo que nos compartió Ana Falú y Paula Soto, es decir, cómo el cuerpo también, en tanto un espacio que puede ser apropiado y utilizado de manera, digamos, individual y personal, como también encarna toda una serie de condiciones, pues, de miedo también, ¿no? De restricciones, de límites, en un marco o en un contexto como en el que estamos actualmente, de una violencia brutal. Es decir, el cuerpo sí apropiado, sí significado, pero también el cuerpo modificado con fines de autoprotección, con fines de, sí, de resistencia, pero que encarnan también estos miedos sociales en los que estamos, en los que convivimos cotidianamente. Por ejemplo, se me ocurre como un ejemplo, el cambiar la manera de vestir, ¿no?, de las mujeres en el espacio público, justamente con el fin de autoprotegernos, ¿no? Esta idea de no usar ropa muy entallada cuando uno va a subir al metro, digamos que es algo que circula permanentemente y algo con lo que vamos además criando a las generaciones de niñas, de mujeres, ¿no? De qué manera protegerse a partir del uso del territorio más próximo y más propio, que es el cuerpo mismo. En otros contextos como El Salvador, los chavos evitaban. Es cierto que la Mara, digamos, hace uso del tatuaje, y del tatuaje mucho más espectacular y evidente en la cara, pero el resto de jóvenes que no pertenecen ni querían pertenecer a la Mara también evitaban tatuarse, porque un tatuaje, por insignificante que fuera, una mariposa en el hombro, por ejemplo, de una chica, podría ser leído e interpretado por la policía como un signo de pertenencia a la Mara Salvatrucha. Entonces, digamos, como también en este territorio, que es el más próximo y el propio, se inscriben estas limitaciones, estos límites, estos contextos de miedo permanente y de violencia extrema. Y en el mismo cuerpo, estas formas de violencia y de miedo, yo al escucharte pensaba en cómo se emite un mensaje en el propio cuerpo, a partir del cuerpo desaparecido, de los cuerpos mutilados, ¿no? Entonces, en efecto, el cuerpo como espacio, como territorio de significación, pero también utilizado para emitir mensajes de extrema violencia, ¿no? No basta con matar, no basta con morir, sino la manera en que esto está ocurriendo, ¿no? Los feminicidios y los juvenicidios, como tú propones, el concepto que tú propones, están potencializados o agravados a través de los mensajes que se emiten en el propio cuerpo de las víctimas, ¿no? Entonces, quizás sería una manera también interesante de pensar en esto que tú señalas, en el cuerpo como territorio, sí, desde esta manera lúdica, creativa, en resistencia, ¿no? Sí, que significa, sí, que permite reconocimiento y la conformación de grupalidades también, ¿no? Por parte de ciertos jóvenes, pero por otro lado, cómo se internaliza toda esta otra dimensión, digamos, no creativa, ¿no? Más bien aniquilante y restrictiva, pues, del propio cuerpo, de la ciudad y del espacio, ¿no? Una pregunta que a mí me gustaría hacerte es, a partir de tu propia experiencia en una ciudad fronteriza, ¿no? Y del contexto actual en el que estamos, hablabas tú de que los jóvenes van perdiendo territorio, ¿no? Y bueno, la población en general, no solo los jóvenes, hemos ido perdiendo territorio. Tan fácil como pensar, que es algo que a mí me llama mucho la atención, es cómo nos cuestionamos a dónde ir de vacaciones, por ejemplo, ¿no? En qué playa vacacionar, o a dónde poder viajar
por carretera, ¿no? Cuando hay un puente como el más reciente, y cómo vamos mapeando, digamos, nuestro país, los espacios, ¿no? Los espacios que conforman el territorio nacional, a partir justamente de estas dinámicas de violencia extrema. Digamos, eso no nos... Finalmente tampoco nos exime ni nos protege del todo, ¿no? Pero sí vamos evitando ciertos espacios, ciertos territorios a partir también de formas de autoprotección y de sobrevivencia. Y es cierto, digamos, como población, como ciudadanos en general y como jóvenes y como niños también se ha ido perdiendo la posibilidad, la capacidad de apropiarnos del espacio que nos rodea, ¿no? Es tan claro como que los niños tampoco pueden salir a las calles tan fácil ahora a jugar, por obvias razones que nos parecen de violencia, pero en Tijuana ha habido hasta donde entiendo, un proceso muy interesante también de, quién sabe si de negociaciones o que haya pasado con el narco, no lo entiendo muy bien, pero sí hay una apropiación de ciertos pasajes, del pasaje Rodríguez, de ciertos callejones, donde los jóvenes actualmente se concentran, se reúnen, ¿no? Por las noches hay un montón de galerías, de boutiques, de locales en donde se pueden reunir, y lo que entiendo es como un proceso también de negociación, de desplazamiento, o donde baja la presión del narco y los jóvenes salen a las calles y se apropian nuevamente de la ciudad de Tijuana. Como pregunta, ¿qué pasó ahí y qué posibilidades verías tú para que eso se hiciera posible o se pudiera extender a otros espacios del país, a otros territorios? Bueno, esos son mis comentarios a bote pronto. Muchas gracias y pues sigamos pensando juntos. Gracias. Muchas gracias, Marce. ¿Tenemos tiempo para una pregunta o intervención? Y luego las pasamos a la mesa de diálogo, porque si no le vamos a quitar tiempo a la mesa siguiente y les reduciríamos un poquito. Entonces, les proponemos que pueden ser 2 preguntas para volverle a dar la palabra, y la tercera con Marcela. 2 preguntas, breve, por favor. Y le damos la palabra a José Manuel Valenzuela, y pasamos a la mesa siguiente para que las presentadoras de la mesa siguiente no vean su tiempo muy reducido. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 y ahí nos quedamos, y 4 con la de Marcela. Sí, empezamos con tu nombre, por favor, y te presentas. ¿Qué tal? Soy Adela Muñiz y soy activista feminista, y me congratulo de haber venido esta mañana a la mesa porque me parece extraordinaria la intervención del doctor. En las cosas que comentó doctor sobre la biopolítica y el control del cuerpo, sobre todo en la última parte, cuando habla de los grupos de la derecha y habla de los marcos prohibicionistas, imagino que ahí está la colocación del poder heterosexual frente a la comunidad LGBT. Me gustaría que ahondara al respecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Muna? Por favor. Gracias. Bueno, un poco ahorita tomando nota sobre estos dispositivos de control de los cuerpos, particularmente de los jóvenes, es gritante que, digamos, de 6 que tú marcas, José, 4 son exclusivos para las mujeres, ¿no? Eso es gritante, o sea, es como, y es muy interesante porque el primer marco que tú nos pones históricamente, sobre todo lo que tiene que ver en México y con la influencia de Estados Unidos, es la categoría de juventud, que es sobre todo masculina, digamos, ¿no? Donde las mujeres no aparecen, pero curiosamente los dispositivos de control sobre el cuerpo de las mujeres jóvenes en particular, porque algunas tienen que ver con las mujeres en edad reproductiva, que eso también marca mucho el tema etario o el tema también de la configuración del ser joven en la mujer, que es muy distinto al de los hombres, eso marca una diferencia brutal, digamos, ¿no?
Y entonces de 6, 4 son especialmente para las mujeres, y la biopolítica por el control estético y los marcos prohibicionistas también son mucho más marcados dentro de las mujeres. Hago una relación también sobre lo que se habló ayer del castigo. Siempre está esta idea que es configurada desde tiempos prehispánicos en muchas de las ciudades, de las sociedades más patriarcales, digamos, que eran las que dominaban antes de la llegada de los españoles, pero después con la invasión lo que se impone es la idea judeocristiana, que es sobre el castigo. Hay que castigar, y eso lo ve uno permanentemente, digamos, ¿no? Y lo ve uno en los feminicidios, lo ve uno en la pornografía, está permanentemente el tema del castigo al cuerpo de la mujer, digamos, ¿no? Y el castigo a los cuerpos disidentes también. Pero ¿cómo lo ponemos en esta juventud donde también emergen aparentemente en esta categorización, en esta visibilización, aparecen muy tardíamente también? En las fotografías que tú ponías, muchas eran los hombres siempre en esa escenificación de la apropiación, digamos, de la calle por la juventud. Las mujeres son poquísimas, tú mismo lo relatas, ¿no? De 50 son 20 y ya eran muchas, yo creo, ¿no? Y ya eran muy valientes también en un medio muy masculinizado. En fin, un poco que nos comentaras en este sentido. ¿Perdón? Soy Muna, del CEICH. Gracias, Muna. Hola, soy Carmen y vengo de la Flaxo. Mi pregunta es, ¿qué tanta posibilidad en una sociedad líquida como la que estamos, donde estamos bombardeados dentro del espacio virtual de mensajes contradictorios, la transfobia por un lado, la protección de los derechos humanos por el otro, la homofobia, las reivindicaciones sociales, qué tanta posibilidad hay de una bioresistencia dentro del espacio virtual? Con la influencia de los youtubers, de lo que es la vida feliz en Instagram, de lo que tiene que ser la corrección política en las redes sociales. ¿Cómo puede consolidarse una identidad juvenil y una bioresistencia? Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Una más? ¿Una pregunta más? Entonces le paso la palabra a José Manuel. Muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Gracias, Marcela, por tu comentario. En realidad coincido con lo que señalas, y creo que sí hay un acompañamiento con lo que ustedes están haciendo en relación con jóvenes y espacio público. Efectivamente, hay una condición que lo que señalabas ahorita, Marcela, en relación con el cuerpo también es un dispositivo emocional, efectivamente. Eso es una categoría que también la tengo, pero no la puse porque ya no me daba tiempo, pero es la última dentro de lo que yo llamo la biocultura, ¿no? Y como dispositivo emocional, por supuesto que hay un asunto que tiene que ver de manera muy clara con el tema de la incorporación del miedo como uno de los referentes de nuestras relaciones sociales. Ayer hablaba del miedo derivativo de Bauman y cómo esto fue impactando las formas de convivencia en nuestras ciudades. Ahora lo que quisiera más bien es reaccionar de cómo, por ejemplo, se fue colocando el tema del miedo y la relación con el cuerpo. Efectivamente, en Centroamérica se declaró que cualquier tatuaje, los jóvenes, las personas tatuadas, por definición ya eran criminales, entonces implicaba cárcel traer tatuaje. Esto es un asunto claro, y aquí habría que pensar mucho hasta qué punto cedemos espacios de poder cuando transformamos y vamos obedeciendo lo que nos van imponiendo. Hasta qué punto, por ejemplo, el transformar nuestras formas de vestir, el usar formas más recatadas, entre comillas, no es también una manera de ceder. Cosas que tenemos que ir pensando, y lo he comentado con algunas amigas mías que trabajan también estos temas. Por ejemplo, porque el cuerpo significado, los mareros saben que el tatuaje los expone a la violencia sistemática, a la detención policial, a la cárcel.
la estrategia que seguía la policía de Los Ángeles, un cholo o un pachuco jamás podría negar su barrio. Entonces se tatuaban el barrio, y una estrategia que usaba la policía es que cuando querían tener información los detenían. Entonces si no delataban lo que ellos querían, en la noche los llevaban y los dejaban en el barrio enemigo. No salían de ahí. Entonces toda esta dimensión del cuerpo significado, por supuesto que está absolutamente articulado con estrategias de resistencia, pero también con un miedo muy fuerte que va recorriendo las ciudades. Y en este caso el tema que se vincula con los cuerpos deseados, los cuerpos sacrificables, quiénes son y cómo se construye, por ejemplo, las vidas precarias a la Judith Butler, ¿no? Esas vidas que no merecen ser lloradas. Esos, decías tú, Bauman, los desechables de Bauman, ¿no? Cómo se conforman los canallas de Noam Chomsky y de Derrida. Cómo se construyen los monstruos de Antonio Negri, de Marie-Louise Pratt, de Mabel Moraña, ¿no? Cómo se construye el Homo Sacer, o yo llamo el Juveni Sacer, estas personas sacrificables sin cometer asesinato. Entonces lo que estamos frente a las no personas, se va expropiando la condición humana y se puede matar a estas personas. Es este debate, recuperando lo que decías, Muna, el debate de Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas en Valladolid, sobre la condición humana o no humana de las personas. Y son las indias, y el ejemplo que se pone, se están reproduciendo, están usando a las indias, tienen hijos que no son humanos. Este debate se da en 1551-52, y todavía esas no humanos que tienen los españoles hijos con ellas no humanas, está el debate más de 50 años después. Y el moderador, el representante del rey, que pone un 4 y le dice, tenemos información de que en el África se están reproduciendo los europeos con las chimpancés. Entonces Sepúlveda lo utiliza para atacar, digamos, esa dimensión por lo tanto no son humanas estas mujeres que están teniendo hijos con los españoles. Después le dice, bueno, pero mandamos una expedición y podemos corroborar que esa información es falsa. No, es cierto eso. Al final, toda esta historia transcurre por ese camino y nos lleva a una dimensión donde los sacrificables, los desechables, los monstruos, los no humanos, etcétera, etcétera, principalmente en este caso son las mujeres, las vidas que no merecen ser lloradas, ¿no? Entonces eso nos lleva de manera muy clara al tema de cómo se va desplegando el concepto del feminicidio, y muy vinculado con la condición cisgénero, ¿no? Efectivamente, esa es otra dimensión clara de la biopolítica, que no es la condición de lo que tiene que ver con la correspondencia de la identidad sexual y el cuerpo. Penalizado, es castigado, es cuestionado, etcétera, etcétera. Eso es un asunto también que sí lo pongo en el libro, que hoy no lo dije. Pero el punto central al que voy es que cuando se hace visible este asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, 1993, que no porque empiece, sino que se hace visible, que se habla de las muertas de Juárez, lo que tenemos es un problema importante, porque tenemos a personas hablando, llorando a las muertas, pero el asunto es que no eran muertas. El asunto es que eran mujeres asesinadas. El asunto es que estábamos frente a un problema que no teníamos la capacidad de enunciarlo, y por lo tanto quedaba simplemente como un duelo, como se hace fragmentada la información. Una mujer que fue atacada, otra mujer fue atacada, y es hasta este concepto de la literatura del siglo XIX, femicide, que recupera Diana Russell y lo trabaja como el asesinato sistemático de mujeres, que Marcela Lagarde traduce como feminicidio, que en Sudamérica trabajan como
como femicidio, que alude al asesinato sistemático de mujeres, que yo coloco el feminicidio como lo que la expresión misógina límite que arrebata la vida de la mujer por el hecho de ser mujer, y donde muchas veces sí hay una implicación de uso sexual de esos cuerpos. Y entonces, cuando se construye el concepto del feminicidio, se pudo trabajar una agenda política en la cual había una serie de condicionantes que lo permitían. Pero ojo, efectivamente, pensar el feminicidio, sí, no es el patriarcado, ¿no? Pero el punto de partida sí es el orden patriarcal. Porque el patriarcado, digo, está a lo largo de la historia. Pero hay un orden patriarcal específico que es el que tenemos, pero ese orden patriarcal es el punto de partida, no el punto de llegada. Esto es una construcción diferenciada de la desigualdad a partir de la condición de género, pero tenemos que en caso particular, por ejemplo, para abreviar quiero especificar en la frontera, al final de cuentas entender por qué se dio de esa manera el feminicidio implica colocar los contextos de precarización de la vida. Nosotros no somos cuentamuertas ni cuentamuertos. Nuestra función no es contar los muertos. Nuestra función es analizar, interpretar, estudiar los escenarios que posibilitan esas muertes para que esas muertes no ocurran. Y ahí lo que tenemos es lo primero, y lo digo telegráficamente, la precarización de la vida de las mujeres con estas leyendas negras de la ley Volstead, donde crece la prostitución, así se llamaba en aquella época, donde crece la trata humana, no le decían así en aquella época, una folclorización de la vida de la prostitución fronteriza, que no era otra cosa que una precarización de la vida de muchas mujeres. Luego viene una precarización comunitaria que tiene que ver con las ciudades que crecieron por migración, donde se fracturan muchos de los marcos comunitarios, familiares de protección hacia ellas. Tercero, ciudades que crecen de manera muy rápida y con problemas urbanos enormes. En los 80, Tijuana, más del 40% del área urbana era irregular, donde entonces el tema urbano, la precarización urbana, es un factor que incide en las formas y lógicas de la violencia, porque gran parte de las mujeres asesinadas lo son en el trayecto de que se bajan del camión y caminan hacia sus casas, o cuando salen de su casa y caminan hacia los trabajos. Entonces hay un asunto de precarización urbana implícita, y luego tenemos un asunto de precarización laboral a partir del programa de industrialización fronteriza del 65, que va a generar y va a legitimar muchas formas de abuso, de uso intensivo de la fuerza de trabajo, de no sindicatos, de ruptura de los contratos colectivos, de acoso sexual sistemático, de abuso sexual dentro de las maquilas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos este descontrol que tiene que ver con el llamado crimen organizado y la idea de un Estado adulterado, un Estado cómplice, un Estado que forma parte de lo que señalaba yo ayer. Todo eso es lo que posibilita la conformación de las necrozonas, que hace que es la precarización de la vida, la que permite que ciertas personas con identidades proscritas, identidades precarizadas, identidades estigmatizadas, identidades desacreditadas socialmente, pueden ser asesinadas y no pase nada, ¿no? Y así nos inventaron la historia de la Mara. Y no, entonces la Mara nunca ha sido un problema de seguridad nacional. Es un problema de seguridad pública en ciertos ámbitos particulares que se debe trabajar, ¿no? Tampoco digo que sean las blancas palomitas. Pero ¿por qué tuvo tanta influencia el debate, el discurso de la Mara como la gran amenaza nacional? Hasta la cumbre de presidentes Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, México, Tegucigalpa 2005, donde para combatir la terrible amenaza de la Mara, le decían, ¿tú has matado? Sí, yo maté a 15. Y luego después los vatos se reían porque les daban sus minutitos para aparecer, lo cual hay unos que sí tienen trayectoria. Yo conocí y conozco y tengo entrevista de gente con mucha muerte. Pero al final de cuentas, en esa cumbre, para combatir a la Mara hay que militarizar las fronteras. No se habló de ALCA, Plan Puebla-Panamá, zapatistas, y la gente se tragó completamente la píldora. Y ahí estábamos atrapados. Entonces, después se dejó de hablar de la Mara Salvatrucha, desapareció. Estaba todos los días, era el bombardeo. Bueno, el punto aquí es que vinculado a estas vidas que no importan, el tema del feminicidio que sigue creciendo, y tenemos en promedio 7.5 mujeres asesinadas cada día en nuestro país, y que esto se va vinculando con otras formas de lo que sería la vejación de estos cuerpos
fundamentalmente de mujeres, pero también una violencia homofóbica muy clara, casos de empalamiento en espacios públicos de mujeres, ¿no? Como ha venido ocurriendo, el caso de Colombia, en parques públicos, y las mujeres muchas veces no salen a pedir ayuda por la vergüenza y mueren desangradas. Los casos de robo de rostro, que yo le llamo, esto donde les arrojan ácido que no solo les destruye la epidermis, sino el tejido muscular, con frases como te odio por ser bonita, mía o de nadie. Toda esta dimensión que estamos viendo de un crecimiento donde cada vez es más fuerte las formas de la violencia. Entonces, esto lo tendríamos que pensar efectivamente, porque detrás del feminicidio, efectivamente, usualmente están hombres asesinando mujeres. En el caso particular de los crímenes homofóbicos, generalmente son heterosexuales asesinando personas con otras formas identitarias sexuales. En el caso de las minorías nacionales, son las mayorías que usualmente asesinan a las minorías. En el racismo, usualmente son personas de tez clara asesinando personas de tez más oscura. En el caso del juvenicidio, generalmente son jóvenes matando jóvenes. Entonces, el otro tema que tenemos que pensar, yo di los datos ayer muy generales, bueno, pero lo que tenemos es una condición brutal de asesinato de jóvenes en nuestros países, de vidas que no importan, y efectivamente se articula esta dimensión donde la obliteración de los canales de movilidad social, donde ellos saben que no la van a hacer, donde ellos saben que trabajando 10 horas diarias, 60 años, no van a ganar lo que gana el Canelo en una pelea, donde ellos saben que no son los destinatarios de todo este bombardeo consumista que reciben a diario en la televisión, donde el éxito en la vida está no en el ser, sino el tener, las mujeres trofeo, las Hammer, las trocas, la ropa de marca, todo esto que les bombardean, y surgen dos dimensiones centrales. Los tonas, estos personajes que van por todo o nada, el más vale una hora de rey que una vida de buey, el me la juego, y se la están jugando. Estando con mareros en Los Ángeles, una señora bien intencionada que iba conmigo les dice, pero muchachitos, ustedes están dispuestos a sacrificar 5 años de su vida en la cárcel por un jale, como ustedes le llaman, que les va a dar $5,000 sin pensarlo. Todos dijeron, sí, estamos en eso. La sociedad se escandaliza con el ponchis, este niño que a los 5 años vivía en condiciones extremas de precarización. A los 11 era un consumado sicario que grababa sus torturas y ejecuciones. La sociedad se escandaliza. Tenemos más de 100,000 niños en condiciones de precarización similares a las del ponchis, más de 30,000 niños en los pliegues del narco. Y no reaccionamos como sociedad frente a esto que está ocurriendo. Entonces de repente lo vemos, no es el monstruo, no nacen niños sicarios. Estamos construyendo condiciones sociales que generan escenarios de muerte, estos escenarios de la precarización que posibilitan las vidas nudas, las vidas precarias. Entonces, esto efectivamente que fue expropiando nuestros espacios, que fueron sitiando los sitios de nuestros sitios, no los del narco. Y en el caso de Tijuana, la situación fue muy clara. Hubo una intervención de gobierno para evitar lo que era un conflicto interno, donde el Teo y el Muletas frente al ingeniero, donde toda esta lucha del suplicio público del que yo hablaba ayer, que se fue creciendo en la frontera, quitan de medio al Teo y al Muletas, y entonces disminuye el crimen de alto impacto, y de 860 que había en 2010 asesinatos, 3,600 en Ciudad Juárez, por ahí, en ese año, en 2010, después siguió en cerca de 500, pero como ya no eran los espacios de las clases medias y altas, ya no era el levantón que te quitaran el carro en plena luz del día, pues de repente pareció que ya todo estaba resuelto. Y sí, los jóvenes empezaron a reapropiarse de los espacios públicos a través de estos elementos que señalaba Marcela. Y entonces, eso sería, y efectivamente, bueno, el tema cisgénero y el tema de la violencia contra la comunidad LGBTI, es muy fuerte y se inscribe en esta misma tesitura de una violencia efectivamente también homofóbica. Efectivamente son muchas más las mujeres las que están sufriendo. Mueren más hombres, son más hombres asesinados, pero cómo se articulan las estrategias de biopolítica de Estado sobre el control de los cuerpos va más orientado hacia el cuerpo de las mujeres, por supuesto. Y el tema del que no hablé suficiente, pero yo creo que los grandes actores del cambio político social a partir de mediados del siglo XX han sido los jóvenes y las mujeres. Son ellas las que irrumpen, y de los años 40 la Pachuca es la primera
mujer que en grupalidad desafía las morales dominantes y toman los espacios públicos junto con los vatos. Y pistean como los vatos y bronquean como los vatos y traían la navaja. Yo siempre pregunto, no sé si todavía se usa de repente un anacronismo, esas limas que había metálicas para las uñas, que ellas le sacaban filo como verduguillos y en las broncas las traían en sus peinados de doble piso, o se metían las navajas Gillette entre el cabello y si las agarraban pues se cortaban las manos. La pachuca irrumpe, la chola irrumpe. Entonces hay un trastocamiento central de la imagen de sumisión de la mujer desde estas condiciones, pero obviamente por eso yo digo, no tenderemos las condiciones juveniles si no le incorporamos una condición de género, porque a pesar de los cambios, la pachuca y la chola y la marera siguen teniendo una dimensión subordinada dentro de los barrios, dentro de las pandillas y a veces también de mucha abuso. En fin, el tema virtual, mira, yo lo que veo y lo que señalaba ayer que me preocupa mucho, el retorno del suplicio al espacio público y el espacio público a través de la virtualidad. El cómo podemos ir viendo en tiempo real cómo va el torniquete con alambre cercenando la cabeza de la persona hasta que cae, cómo le van desollando vivo, cómo lo van motivando, y lo podemos estar viendo, y ahí está en internet. Entonces entramos a una dimensión que es una cuestión que trabajo en este libro que les señalaba ayer, que por cierto va a ser gratuito en internet, ya ayer me lo confirmaron, se llama Trazos de Sangre y Fuego, Biopolítica y Juvenicidio en América Latina. Entonces esto que pensaba Foucault, ¿termina ese ámbito del suplicio espectáculo? Pues no, retornó con una profundidad enorme. Ahora, dicen, bueno, pero el suplicio y la biopolítica, al final de cuentas, ese tema tiene que ver con lógicas de Estado. ¿Cómo trasladar esto a lo que estamos observando? Yo lo planteo de la siguiente manera. Así como en Ayotzinapa dijeron fue el Estado, que me parece totalmente de acuerdo. El C4 demuestra la implicación de la policía de Iguala, de la del Estado, la federal, el ejército, el alcalde, el gobernador, gobernación, de Lucio Blanco alterando desde gobernación la escena del crimen. Fue el Estado, por supuesto que fue el Estado. Y en este caso lo que tenemos son escenarios de muerte, de una estrategia, como ya dije, iatrogénica, que ha generado de una forma indolente, muerte artera, desmesurada, a partir de una política de Estado. No es que de repente los narcos decidieron todos, vamos a matarnos y vamos a empezar a pelear entre nosotros. No, esto obedece a una estrategia política mal diseñada, pésimamente diseñada, en la cual efectivamente sus consecuencias han sido demasiada violencia y demasiada muerte. Y esto a pesar del mostrado fracaso de las estrategias de control con los marcos prohibicionistas se mantiene, y estamos frente a una situación donde sí hay una responsabilidad por parte del Estado frente a esta política. Hay una responsabilidad del Estado frente al feminicidio, por supuesto. Cuando Vicente Fox decía no se vale seguir referiteando los mismos 300 o 400 casos en Ciudad Juárez, cuando la representante para los crímenes de feminicidio que se nombró en Ciudad Juárez, después de confundir a Juana de Arco con San Juan Inés de la Cruz, y dice que el problema son de esas madres que dejan salud sus hijas a deshoras, que visten de manera inapropiada. Hay toda una complicidad discursiva del Estado, y al mismo tiempo tenemos, como ha venido siendo señalado en Campo Algonero y en otros casos, complicidad con figuras, digamos, que no son los choferes de los taxis ni el egipcio, sino que tiene que ver con figuras de poder que son los que les ha permitido seguir impunes frente a todo esto que hemos estado viviendo en nuestros países. Muchas gracias, José Manuel. Nos dejas como con esa sensación de tener que seguir este debate y este diálogo. Vamos a pasar a la mesa siguiente. Yo quisiera cerrar con dos ideas que nos dejas para seguir recuperando tanto en los comentarios que vienen posterior a esta mesa como en la mesa del diálogo. El cuerpo como territorio significado y el territorio inscrito en el cuerpo, la intensidad del tiempo social inscrito en el cuerpo juvenil. Que cierro con esto, que tú dices, bueno, la política de Estado impone violencia de arriba para abajo y también las formas de resistencia
en los cuerpos como espacios, como territorios significados, son formas de resistencia, no ante entornos de libertad, sino ante entornos cada vez más restrictivos, estigmatizados y penalizados, donde creo que una de las que agradezco provocaciones de pensamiento que nos haces es conectar esta noción de espacio como espacio social, como un espacio realmente tatuado en la piel, en el lenguaje corporal, en los pasos, como diría en Desertó, y que es importante seguir pensando al hablar del espacio, pero también de la conciencia del espacio como recurso social y simbólico de poder y de falta de poder. También. Aquí nos quedamos y invito a los de la mesa siguiente, por favor. Creo que Marce ya no necesita moverse. Modera Yutzil, está Fabián,